Nuestras entrevistas de la tarde y lo hacemos hablando de algo de lo que estamos muy pendientes durante estos días, del conflicto de Irán y sobre todo Oriente Medio, y donde se sitúa el Golfo Pérsico en el punto clave para hablar de este conflicto. No voy a hacerlo más bien yo, sino nuestro siguiente invitado, porque es bien conocido por nosotros, pero sí que mañana presenta una conferencia en torno a este Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico, Bahrein, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes, donde se va a abordar la realidad social, la realidad cultural y yo creo muy importante, histórica, de estos países tan importantes ahora, en este momento. Para hablar de todo este enclave internacional tenemos con nosotros al, no sé cómo presentarte, historiador, profesor de árabe, es que yo creo que eres absolutamente de todo. Roberto Quero, bienvenido. Muchísimas gracias por acogerme de nuevo aquí, por ser plataforma, ¿no?, para poder lanzar estos mensajes, claro que sí. Vamos a hablar, vamos a empezar sobre todo por esta conferencia. Mañana a las 7:30 de la tarde das esta conferencia, una conferencia en la Biblioteca Al-Ándalus. Sí, efectivamente, será mañana, si Dios quiere, a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, en la Cuesta del Bailío, pues en el centro de Córdoba, y abordaremos el Golfo Pérsico. Ha sido un título genérico, ¿no?, que le hemos dado porque realmente el Golfo Pérsico tiene dos orillas, tiene la orilla árabe y la orilla persa. Vamos a hablar sobre la orilla árabe, vamos a hablar sobre Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, o sea, todos los países pequeños que están en esa orilla árabe pues van a ocuparnos la conferencia. También, dada la situación actual, pues hablaremos un poco sobre Irán, que es la orilla oriental, y hablaremos un poco sobre la situación que veo que está pasando y que me transmiten los iraníes que conozco de fuera de Irán, porque, como decíamos antes, pues las comunicaciones siguen cortadas dentro. Así es, unos países que desde luego tú los conoces bastante bien. Ya hemos hablado de algunos de ellos, sobre todo de esos precisamente declaraciones de aquellos iraníes que residen, afortunadamente, bueno, o desafortunadamente, fuera. Pero, como decíamos antes, fuera de micro, está totalmente las conexiones cortadas. No se sabe mucho más allá que lo que vemos en redes. De momento sí. Yo de todas maneras confío en lo que me transmitieron antes de cortar internet, porque me imagino que la opinión general del pueblo iraní seguirá siendo la misma. Confío también en lo que me cuentan los iraníes que conozco fuera, que viven pues en la diáspora, ¿no? Viven en Grecia, viven en Turquía, viven en otros países, y lo que me cuentan va siempre en la misma línea, que por cierto va en una línea muy diferente de lo que nos llega a nosotros aquí por los medios de comunicación. Quiero decir, claramente hay una absoluta mayoría dentro del pueblo iraní, sobre todo dentro de la gente joven, dentro de la gente preparada y dentro de todas las esferas, realmente 75-80% de los iraníes que está a favor de estos ataques, que está a favor literalmente de estos ataques y de esta incursión americana e israelí. Y por supuesto hay una parte que está en desacuerdo, pero esa parte en porcentaje es muy pequeña, a pesar de lo que nos intentan vender con intereses no sé muy bien de qué naturaleza. Claro, esa diferencia de opiniones lo veíamos no hace mucho, hace tan solo unas semanas contigo, los mensajes que te hacían llegar por parte de aquellas personas que están, desde luego, viviendo una situación auténticamente dramática y que llevan viviéndolo mucho y padeciendo durante muchísimo tiempo. Así es, 47 años llevan bajo esta situación. Tengo otros testimonios de personas que se han conseguido conectar a redes extranjeras, ¿no?, a redes de internet, y bueno, me han podido transmitir la situación que tenían, cómo ven los ataques, y efectivamente han confirmado la opinión que yo tenía, no porque yo la tenga per se, sino porque me baso en lo que ellos me dicen. De hecho, he traído unos pequeños fragmentos de lo que me han dicho, no sé si lo leemos ahora o después. Pues realmente se enmarca, como decíamos, dentro más o menos de la misma línea. Me decían, estos son dos chicas también, diferentes de las otras, no tienen nada que ver, ciudades diferentes, comarcas diferentes, pero dos chicas jóvenes también, con un futuro pues laboral por delante, ¿no?, con un futuro en general, y me decían las siguientes cosas. Me decía una de ellas: hemos pagado un precio muy alto por la libertad. La sangre de nuestros jóvenes, miles de jóvenes inocentes, ha sido derramada por el régimen de los ayatolás. Durante años estuvimos atrapados en una prisión a cielo abierto llamada Irán. Nos obligaron a seguir prácticas religiosas que ni siquiera los propios gobernantes cumplían. Todo se ha acabado. Hemos llegado al final de esta historia. Rusia y China saquearon Irán durante años y saquearon la riqueza de nuestro pueblo. Y el dinero de la nación se enviaba a Palestina y a milicias del Líbano y a Irak. Nos mataron, nos hirieron, acabaron asesinándonos durante 47 años.
Y tanto lo hicieron que estamos dispuestos a aceptar un ataque extranjero contra nuestro propio país con tal de vernos libres de este gobierno criminal y opresor. Ve y dile a la gente ignorante de fuera de Irán que no nos importa en absoluto lo que piensen. Hablan de derechos humanos y hablan de legitimidad de la guerra, de derecho internacional, pero cuando nos tiroteaban por las calles y moríamos por miles hace 2 meses, callaban. Ve y diles que no nos importan sus opiniones. Para los persas, dice literalmente, para los persas, Trump será para siempre el rey de nuestros corazones. Alguien tenía que salvarnos y él lo hizo. Reconstruiremos Irán, lo levantaremos de nuevo, aunque el precio sea terriblemente alto. Esto decía una chica. Y otra chica decía, en una línea un poco más inquietante, porque realmente no he vuelto a saber de ella, no hay internet, pero bueno, no he vuelto a saber de ella, decía: amigo mío, tal vez este sea el último mensaje de audio que pueda enviarte, y te estoy hablando en mi lengua materna. No sé si conseguirás entenderlo completamente, pero realmente estoy feliz de conocerte porque no hay muchas personas como tú en este mundo. Reza por nosotros y espero que nunca, nunca jamás, ningún país, ningún ser humano, ninguna mujer en este mundo se vean obligados a volver a soportar este momento, esta hora y estas circunstancias. Desde luego son testimonios muy preocupantes, por llamarlo de alguna manera, pero que llaman muchísimo la atención porque luego contrarrestamos con muchas opiniones, como decíamos antes, y mensajes que se lanzan desde cualquier medio, desde cualquier plataforma, red social o incluso personas reconocidas. Vamos, justo esta noche se celebraban los Oscars, ¿no? La gala de los Oscars, y veíamos mensajes como no a la guerra por muchos protagonistas españoles. Claro, hombre, no a la guerra siempre, ¿no? No creo que nadie esté a favor de la guerra, claro, obviamente, ¿no? Decían los historiadores antiguos griegos que nadie es tan, podemos decir, tan tonto, ¿no?, como para preferir la guerra a la paz, porque en la paz los hijos entierran a los padres y en la guerra los padres entierran a los hijos. Bueno, nadie prefiere la guerra, pero obviamente hay situaciones en un mundo que no es idílico, que no es utópico, en las que la guerra es la única solución, creo yo, por lo menos, ¿no? Y bueno, lo que me transmite el pueblo iraní es precisamente eso. Quiero decir, yo que creo que nadie debería opinar sobre esto al margen del pueblo iraní, o por lo menos al margen después de escuchar al pueblo iraní, lo que piensan ellos. Pero bueno, dijimos el otro día realmente esto, hay muchos intereses políticos, hay muchos intereses financieros también, y al fin y al cabo no son opiniones, al fin y al cabo lo que están haciendo es jalear lo que les dice su jefe, o sea que tampoco es preocupante, creo yo. Y hablando precisamente de ese enclave geopolítico, económico, está el Golfo Pérsico, porque hablamos de una región que normalmente es conocida prácticamente por esas transacciones comerciales y energéticas también, pero que desde luego abarca mucho más que una región. Vamos a hablar de ella, sí. Y que también lo vas a hablar en la conferencia. Así es, la conferencia no se centra en Irán, de hecho, pero bueno, por la actualidad he decidido hablar sobre ello, ¿no?, aquí también. Efectivamente se centrará en la orilla occidental, que es la orilla árabe, y son países muy pequeños en general, son países realmente que riqueza per se en la tierra no tienen prácticamente nada, porque son desierto. De hecho, eran desierto absolutamente hasta hace 30 o 40 años. De hecho, si uno ve las fotos, por ejemplo, de Emiratos Árabes, de Dubái, de Abu Dhabi, de Doha, hace 40 años, y no hace falta irse tan lejos, pero bueno, de 40 años, ¿no?, pues realmente no hay nada. Hay 4 edificios, hay pueblos de pescadores y poco más. Realmente cuando se descubre el petróleo y se descubre ese oro negro debajo de las arenas es lo que hace que se impulsen estos imperios realmente. ¿Hay algo que ver cultural, por ejemplo, en Dubái, en Abu Dhabi, en Doha? Bueno, pues hay museos, obviamente, ¿no? Pero quizá no sea el mejor lugar del mundo si uno desea descubrir culturas o descubrir el pasado. Y yo, bueno, me lo tomo de otra manera. Hay mucha gente que dice, bueno, pues si a mí me gusta descubrir, por ejemplo, ver ruinas, ¿no?, descubrir ese pasado que decíamos, yo no voy a ir nunca a Dubái o a Abu Dhabi porque eso es consumismo. Bueno, realmente estamos viendo el presente de un futuro que será ruinas. Cuando la gente visitaba Roma en el siglo I a.C., no veía historia, veía edificios fastuosos. Pues eso estamos viendo hoy en día en Dubái. Dentro de 500, dentro de 1000 años, dentro de 2000 años, irá la gente a visitar las ruinas de esos edificios que hoy en día visitamos. O sea, que estamos visitando el presente de un pasado que será. O sea, es francamente interesante. Y en cuanto a lo comercial, pues el estrecho de Hormuz está cortado, parece ser, aparentemente. No se sabe muy bien cómo, porque se dice que no hay minas, o sea, no se ha minado el mar, pero que se puede hacer en cualquier momento. Trump ya ha amenazado. No sé cuál será el futuro. Bueno, a lo que a nosotros nos repercute es que el precio sube, el precio de los combustibles, ¿no? Es verdad que nos preocupa, pero bueno, yo creo que la sociedad desde hace tiempo se ha metido en una especie de torbellino, ¿no?, en el que se nos ha olvidado aquello que decían los griegos, aquello que decía Protágoras en el siglo V a.C. Decía
que panton ton grematon hoanthropos metron estin, es decir, que el ser humano es la medida de todas las cosas y el centro. El ser humano ha dejado de ser el centro de todas las cosas hace mucho tiempo, ¿no? Nos importa mucho más cómo avanza este país, si sube el precio, si bajan los precios, si, en fin, en los números, los porcentajes, y realmente es triste, y todo eso lo analizaremos también en la conferencia. Vamos a hablar de esos países concretamente. ¿Qué papel juegan, aparte de no solamente la historia, la economía, pero en este conflicto que desde luego se va extendiendo poco a poco hacia otras zonas de Oriente? Sí, es curioso, ¿no?, cómo este conflicto se está expandiendo por el Golfo Pérsico, pero yo, por lo menos la actitud que veo de esos países es profundamente anti-iraní, porque realmente ya lo eran per se, ¿no?, por motivos religiosos, es decir, Irán es el país persa, es el país chií, hay chiíes por todo el Golfo, hay chiíes por todo el mundo, pero realmente era el país de mayoría chií. Cuando esos odiados chiíes para ellos, porque realmente para los suníes en general, aunque convivan, es lo contrario y es lo que, bueno, en fin, pues es poco respetable, ¿no?, para ellos, entre ellos, para unos y para otros, pues cuando ellos encima los bombardean y bombardean sus bases americanas, que al fin y al cabo son sus relaciones con el mundo exterior, de las cuales dependen, porque como hemos dicho, no tienen ninguna riqueza en el país, aparte del petróleo, del turismo y de las relaciones extranjeras, pues obviamente se han puesto completamente en contra de Irán. ¿Atacarán todos unidos, todos los países del Golfo, con Trump e Israel, a Irán? No lo creo, porque también hay un concepto dentro del mundo islámico que es la umma, es decir, la comunidad de musulmanes. Entonces, aunque sean suníes o chiíes, o aunque sean jarilíes, sea de la rama que sea, les une algo más poderoso que lo que les une con Trump, por ejemplo, aunque tengan vínculos comerciales. Y hablando de esos vínculos comerciales o no comerciales, tú que conoces bien estos países, esta región, ¿qué te ha sorprendido de ellos? Me sorprendió mucho la capacidad que tuvieron de convertirse en imperios en muy poco tiempo. Porque, como decíamos, eso, en cuestión de 20, 30, 40 años, esto ha sido un proceso, ¿no? Pero bueno, hace más de 50 años, desde luego, allí no había nada destacable. Me sorprendió mucho, por ejemplo, al visitar Al-Fahidi y al visitar Shindaga, que son dos barrios antiguos de Dubái, bueno, realmente ver que aquello era muy pobre hace poco tiempo. Aquello eran casas de adobe en las que malvivían los pescadores, bueno, pues bastante preocupados por las enfermedades que había, por esa especie de manga de mar que se mete dentro de la ciudad, o sea, realmente era un lugar bastante hostil. Luego llega el verano y hay 55 grados de sensación térmica, o sea que aquello era verdaderamente un infierno. Me ha sorprendido la capacidad que han tenido de sobreponerse a esas complicaciones tanto del clima como de la naturaleza, sacar de lo suyo lo mejor que han podido, lo mejor que tienen y convertirse pues en una metrópoli global realmente. Una metrópoli que yo no sé si la realidad se acerca a lo que realmente es, porque nosotros vemos mucho en redes sociales por influencers, generadores de contenido, aquellos que trabajan con las criptomonedas, que o se van a Dubái o se van... Y claro, la vida allí es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, eso es la realidad. Sí, hay muchos Dubáis, ¿no? Hay muchos Dubáis y hay muchos Abu Dhabis, pues, vimos el rey, ¿no? El rey Juan Carlos pues estaba en Abu Dhabi, en una isla privada. Bueno, pues efectivamente hay el Dubái mediático, el Abu Dhabi mediático, perdón, y luego tenemos aparte pues otros barrios periféricos, tenemos zonas en las que hay sobre todo inmigración, ¿no? Porque la gente de Dubái, los naturales de Abu Dhabi, por ejemplo, no trabajan realmente la mayoría de ellos, sino que son simplemente ricos, nacen ricos, muchos de ellos. Entonces los que trabajan son los inmigrantes indios, de Bangladesh, de Indonesia, y esa gente tiene o hace vida en barrios periféricos, en barrios sencillos, ¿no? Que es donde tenía yo, por ejemplo, mi hotel, donde la comida vale lo mismo que aquí, más o menos, es decir, llevas una vida más o menos soportable en cuanto a lo económico, ¿no? Hay muchos problemas también en el Golfo, es decir, está la parte buena, brillante, y luego está la parte negativa. Uno de los grandes problemas, en mi opinión por lo menos, y esto será discutible para quien quiera discutirlo, es la prostitución. La prostitución en el Golfo es terrible, ¿no? Y allí, claro, no sigue ningún tipo de control, porque es una especie de diáspora inversa en el que la gente acude a Dubái para hacer dinero, en todos los sentidos, legales e ilegales. Y uno se encuentra por las calles, tirada por todas las calles, una especie de tarjetas chiquititas en las que se anuncian spas, que no son spas, sino que son prostíbulos realmente. Entonces, bueno, está lleno. Emiratos Árabes, en general, choca mucho con la concepción de mundo islámico conservador, ¿no? Igual que en Bahrein. Bahrein conecta el país Bahrein a Arabia Saudí un puente realmente, porque Bahrein es una isla, y ese puente lo
cruza mucha gente con muchas intenciones, ¿no? Pero en general es famoso porque los saudíes se pasan a Bahrein a consumir prostitución. Es decir, el Golfo es un país, es un mundo hermoso, pero es un mundo también con sus luces y sus sombras. Y que conviven esas dos realidades también. Totalmente, y uno pues realmente se da cuenta, porque además está muy visible, incluso en los propios hoteles. O sea, esto ya no se va a lugares concretos, ¿no?, en los que se consuma esto, sino que se facilita en los propios hoteles, en la mayoría de ellos. O sea, yo creo que es un problema, y además un problema en relación incluso con su religión, porque claro, por un lado nos vendemos como muy conservadores, ¿no? Hay señales, por ejemplo, en Qatar de que uno no puede llevar tirantes, una mujer no puede llevar falda corta, pero luego al mismo tiempo está esa tramoya, ¿no?, en la que se consume toda esta serie de cosas. Pues es un mundo, sí, curioso. Claro, al final yo creo que esas realidades son distintas, o habrá diferencia, no es lo mismo el Qatar, o sí, de Qatar, de Kuwait, que Emiratos Árabes. La realidad es totalmente distinta. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, dentro de esos países, el que a mí me pareció más conservador fue Kuwait, ¿no? Y además más patriota también, tiene sentido, ¿no? Fueron invadidos por Irak, y entonces su identidad como pueblo pues la realzan en todas las calles con banderas, todos visten la vestidura tradicional, y bueno, pues me pareció uno de los países más conservadores, en el sentido literal, ni bueno ni malo, en todo lo que lo rodea. Uno de los países también más modernos y más podemos decir, más mezclados en cuanto a religión, a cultura y a todo, me pareció Bahrein, un país diminuto, una isla que antiguamente eran varias islas, pero se han unido porque se gana terreno al mar, en la que conviven cristianos, conviven chiíes, conviven suníes, conviven hindúes. Es el primer país del Golfo, el primer país musulmán de esta zona que consigue abrir un templo hinduista al dios. Pues estaba allí la imagen de Shiva, estaba la imagen de Krishna, y estaban los hindúes adorando lo que para los musulmanes es el mayor sacrilegio, que es la idolatría, y el politeísmo. Y me pareció un mundo realmente interesante Bahrein, sí, 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 en ese sentido. Bueno, pues de todo esto descubriremos mucho más mañana por la tarde a las 7:30, justo en esa biblioteca Viva Al-Ándalus. El público, ¿para quién está destinado? ¿Quién podemos acudir? Bueno, todos los que quieran pueden acudir, claro que sí, porque tampoco vamos a partir de ningún presupuesto, es decir, que no vamos a partir de nada, no vamos a hablar de algo que ya se sepa, ¿no?, sino que abordaremos esta situación de hoy en día, por supuesto, de actualidad, pero también hablaremos sobre estos países, sobre su historia y sobre todo desde un punto de vista completamente para la gente que es lego, ¿no?, que va simplemente por placer, o que le gustaría viajar algún día, o simplemente que le gusta viajar sin moverse del sitio, que es yendo a esta conferencia. Si me permites, me gustaría acabar, como el otro día, con un mensaje para estas personas que, aunque no me pueden escuchar, me escucharán algún día, me imagino, y mientras me pueden ir escuchando pues sus familiares, sus amigos que viven fuera del país persa, ¿no? Y es un mensaje corto, igual que el otro día, en persa para estas personas que viven tanto dentro como fuera de Irán. Barodaran va khoharan irani man, dostane aziz man, qiymat azadi bisyar bol ast, vali mikhoham be shoma takrar konam ke tanha nistid. ایمان خود رو از دشت ندید، امید خود از دست ندید. سرزمین کوروش، داریوش و اسکندر مقدونی پرچم‌های آزادی بر فرشته می‌شوند. خدا با شماست، قلب عیسی مسیح فرزند خدا با شماست. قوی باشید، با شما هستیم. ¿Se puede decir o traducir? Sí, en general es un mensaje de ánimo, ¿no?, en el que se dice que no están solos, estamos con ellos, que sé que no me pueden escuchar ahora mismo porque no hay internet, pero que me escucharán cuando les llegue este mensaje, y que bueno, que la tierra que fue un día de Darío, el rey Darío, ¿no?, de Ciro el Grande, de Alejandro Magno también, un día volverá a brillar, y bueno, esas banderas de libertad que se han alzado actualmente en esa tierra, pues yo creo que ondearán, si Dios quiere, mucho tiempo, y que el mundo sabrá que unos pocos se enfrentaron a muchos, y que un tirano realmente ha caído, y que el futuro más esperanzador espera a Persia. Pues nos quedamos con ese mensaje. Roberto, muchísimas gracias. También nosotros le lanzamos esa invitación para conocer un poquito, para aquellos que quieran viajar o no viajar, y hacerlo desde aquí, de esta conferencia, donde vamos a conocer muchísimo más sobre estos enclaves del Golfo Pérsico ahora mismo, que está en el punto de mira de la actualidad. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre. Continuamos con más información.